Análisis fragmentario de una histeria. Caso Dora, 1901-1905. Es la introducción a la edición de 1925 de Historiales Clínicos. Al disponerme hoy, 1925, después de un largo intervalo a apoyar las afirmaciones por mí sentadas en 1895 y 1896 sobre la patogénesis de los síntomas histéricos y los procesos psíquicos de la histeria con la exposición detallada de un historial clínico, creo imprescindible iniciar esta labor con un breve preámbulo destinado en primer lugar a justificar desde diversos puntos de vista mi conducta pretérita y presente en cuanto a la publicación de tales documentos, y en segundo, a reducir a una modesta medida las esperanzas que en aquella pueden fundarse. Ya fue ciertamente muy espinoso tener que publicar los resultados de mi labor investigadora, que a más de resultar harto sorprendentes y de naturaleza nada grata, no podían ser objeto de comprobación alguna por parte de mis colegas de facultad. Apenas lo es menos ahora comenzar a ofrecer al juicio general una parte del material del que hubo de extraer tales resultados. Si antes se me reprochó no comunicar dato alguno sobre mis enfermos, hoy se me reprochará hacer público algo que el secreto profesional impone silenciar. Espero, sin embargo, que habrán de ser las mismas personas las que de este modo cambien de pretexto para sus reparos, y renuncio por anticipado a desarmar jamás a tales críticos. De todos modos, aun prescindiendo por completo de semejantes malquerencias incomprensivas, la publicación de los historiales clínicos me plantea graves dificultades de orden técnico en parte y en parte derivadas de sus mismas circunstancias intrínsecas. Sí es cierto que la causación de las enfermedades histéricas reside en las intimidades de la vida psicosexual de los enfermos y que los síntomas histéricos son la expresión de sus más secretos deseos reprimidos, la aclaración de un caso de histeria no podrá menos de descubrir tales intimidades y revelar tales secretos. Es indudable que los enfermos habrán silenciado unas y otras a la menor sospecha de que sus confidencias habían de ser científicamente aprovechables, y desde luego sería inútil solicitar su autorización para publicarlas. En estas circunstancias, las personas de fina sensibilidad y las de escasa resolución situarían en primer término el secreto profesional y renunciarían a todo intento de publicación, lamentando no poder prestar en este punto servicio alguno a la ciencia. Mas por mi parte opino que la profesión médica no impone solo deberes para con los enfermos individualmente considerados, sino también para con la ciencia, a lo que es lo mismo para con el gran núcleo de individuos que padecen igual dolencia o la padecerán en lo porvenir. La publicación de aquello que uno cree saber sobre la causación y la estructura de la histeria se nos impone entonces como un deber, y si podemos cumplirlo evitando todo perjuicio personal y directo al enfermo, sería una cobardía no hacerlo. En lo que a mí respecta, creo haber hecho todo lo posible para evitar tales perjuicios a la paciente cuyo historial clínico motiva estas líneas preliminares. He elegido una persona cuyos destinos transcurren lejos de Viena, siendo por tanto completamente desconocidas sus circunstancias personales en nuestra capital. He guardado desde un principio y tan celosamente el secreto del tratamiento que solo uno de mis colegas, digno de la máxima confianza, ha podido reconocer en la muchacha de quien se trata a una antigua paciente mía. Una vez terminado el tratamiento, he detenido aún la publicación del caso durante 4 años hasta haber tenido noticia de un importante cambio sobrevenido en la vida de la paciente y que seguramente habrían desvanecido su propio interés hacia los sucesos y los procesos anímicos relatados en el historial. Desde luego, no ha quedado en todo el relato un solo nombre que pudiese poner sobre la pista a algún lector ajeno a la clase médica, curiosos, indiscretos,
contra los cuales ya supone una garantía la publicación del historial en una revista profesional especializada y rigurosamente científica. Naturalmente, no puede impedir que la paciente misma sufra una impresión desagradable si la casualidad llega a poner algún día en sus manos su propio historial clínico. Pero en último caso, no habrá de encontrar en él y acerca de sí misma nada que no sepa ya de sobra, y reconocerá además la imposibilidad de que ninguna otra persona sospeche que se trata de ella. No ignora que hay muchos médicos, por lo menos en Viena, que esperan con repugnante curiosidad la publicación de algunos de mis historiales clínicos para leerlos no como una contribución a la psicopatología de la neurosis, sino como una novela con clave destinada a su particular entretenimiento. Desde ahora quiero asegurar a esta especie de lectores que todos los historiales que haya de publicar aparecerán protegidos contra su maliciosa penetración por análogas garantías del secreto, aunque tal propósito haya de limitar extraordinariamente mi libro disposición del material acumulado en muchos años de labor investigadora. En el historial clínico a continuación expuesto, único que hasta ahora he podido sustraer a las limitaciones de la discreción médica y a la desfavorable consideración de las circunstancias intrínsecas, se tratan con toda libertad relaciones de carácter sexual. Se aplica a los órganos y a las funciones de la vida sexual sus nombres verdaderos y el lector casto extraerá, desde luego de su lectura, la convicción que no me ha intimidado tratar de semejantes cuestiones y en tal lenguaje con una muchacha. Habré de defenderme también de tal reproche. Me limitaré simplemente a reclamar para mí los derechos que a nadie niega el ginecólogo, o más exactamente aún una parte muy restringida de tales derechos, y a denunciar como un signo de sagacidad perversa o singular la sospecha en alguien posible de que tales conversaciones sean un buen medio para excitar o satisfacer deseos sexuales. Unas cuantas palabras singularmente acertadas de otro autor acabarán de concretar mejor que yo pudiera hacerlo mi juicio sobre esta cuestión. Es lamentable tener que hacer lugar en una obra científica semejantes explicaciones y advertencias, pero no es a mí a quien ello debe ser reprochado, sino al espíritu contemporáneo que nos ha llevado hasta el punto de que ningún libro serio posee hoy garantías de vida. Pasaré ahora a exponer en qué forma he vencido en este historial clínico las dificultades técnicas de su comunicación. Tales dificultades son muy arduas para el médico que lleva adelante diariamente 5 o 6 tratamientos psicoterápicos de este género y no puede tomar nota alguna durante las sesiones, pues despertaría con ello la desconfianza de los enfermos y perturbaría su propia aprehensión del material aprovechable. Para mí constituye todavía un problema cómo fijar por escrito para su comunicación ulterior el historial de un tratamiento de larga duración. En el caso presente vinieron a mi ayuda 2 circunstancias: la breve duración del tratamiento, 3 meses, y el hecho de que las soluciones del caso se agruparon en torno a 2 años relatados por la paciente a la mitad y al final respectivamente de la cura, anotados por mí al término de la sesión correspondiente, ateniéndome a la descripción verbal que de ellos me había hecho la enferma y que me proporcionaron un seguro punto de apoyo para desentrañar la trama de interpretaciones y recuerdos a ellos ligada. En el historial clínico mismo lo escribí una vez terminado el tratamiento, cuando su recuerdo conservaba aún absoluta claridad en mi memoria, estimulada además por mi interés en publicarlo. Entraña pues máximas garantías de exactitud, aunque no pueda aspirar a la absoluta fidelidad de una reproducción fotográfica. Nada esencial he alterado en él, solo en algún lugar la sucesión de las soluciones, y ello puede dar una mayor coherencia a la exposición. Anticipándome a los lectores, precisaré ya lo que en mi relato habrán de encontrar y lo que en él echarán de menos. Al principio pensé titularlo Los sueños y la histeria, porque me parecía extraordinariamente apropiado para mostrar cómo la interpretación onírica se entreteje en el historial del tratamiento y cómo logramos con su ayuda
segar las amnesias y llegar a la solución de los síntomas. No sin razones muy fundadas hice preceder en 1900 un laborioso y penetrante estudio de los sueños. A los trabajos que me proponía publicar sobre la psicología de la neurosis, si bien por otra parte la acogida que encontró dicho estudio me hicieron ver cuán escasa comprensión pueden esperar semejantes esfuerzos por parte de mis colegas de facultad. En este caso, no podía ya objetarse la imposibilidad de comprobar mis afirmaciones por silenciar yo el material de que las había vencido, pues todo el mundo puede someter a la investigación psicoanalítica sus propios sueños, y la técnica de la interpretación onírica no es nada difícil de aprender siguiendo mis indicaciones y los ejemplos por mí expuestos. Hoy, como entonces, he de afirmar que el estudio de los problemas de los sueños en condición previa indispensable para la comprensión de los procesos psíquicos de la histeria y de las demás psiconeurosis, de tal manera que resulta imposible adentrarse en este último sector sin haber cumplido a conciencia aquella labor preparatoria. Por tanto, como el presente historial clínico presupone un conocimiento de la interpretación de los sueños, su lectura dejará una impresión muy poco satisfactoria en aquellos en quienes no se cumpla tal condición. En lugar de la explicación buscada, hallarán tan solo motivos de extrañeza y proyectarán esta sobre el autor tachándole de fantásticos. En realidad, las singularidades que engendran tal extrañeza son inherentes a los fenómenos de la neurosis y sólo podríamos desterrarla totalmente si consiguiéramos derivar sin residuo alguno la neurosis de los factores a cuyo conocimiento hemos llegado hasta ahora. Pero lo más probable es, por el contrario, que el estudio de la neurosis haya de llevarnos a nuevas hipótesis que podrán ir convirtiéndose luego, paulatinamente, en certidumbres. Y lo nuevo ha despertado siempre extrañeza y oposición. Sería erróneo creer que los sueños y su interpretación alcanzarán en todos los psicoanálisis la misma importancia que en este ejemplo. Pero si el historial clínico que sigue muestra una riqueza excepcional en cuanto al aprovechamiento del material onírico, resulta en cambio en otros puntos más pobre de lo que yo hubiera deseado. Solo que sus defectos se hallarán directamente enlazados con aquellas circunstancias a las que se debe la posibilidad de publicarlo. Ya he hecho constar que no había encontrado aún manera de dominar el material de un tratamiento prolongado, por ejemplo, a través de todo un año. Este historial de solo 3 meses era fácil de recordar y de abarcar en conjunto, pero sus resultados han sido incompletos en más de un sentido. El tratamiento no fue llevado hasta su último fin, pues quedó interrumpido por voluntad de la paciente al llegar de un punto determinado y en tal momento no habían sido siquiera atacados algunos de los enigmas del caso y solo incompletamente aclarados otros, mientras que la continuación de la labor terapéutica hubiese penetrado seguramente en todos los puntos hasta la última aclaración posible. No puedo ofrecer aquí, por tanto, más que el fragmento de un análisis. Quizá algún lector familiarizado ya con la técnica del análisis expuesta en mis estudios sobre la histeria se asombrará de que en 3 meses no nos fuese posible llevar a su última solución siquiera los síntomas sobre los cuales convergió la investigación. Para disipar semejante extrañeza advertiré que la técnica psicoanalítica ha sufrido una transformación fundamental desde la época de los estudios. Por entonces, el análisis partía de los síntomas y se proponía como fin ir solucionándolos, uno tras otro. Posteriormente he abandonado esta técnica por parecernos inadecuada a la estructura sutil de la neurosis. Ahora dejo que el paciente mismo determine el tema de nuestra labor cotidiana. Parto así cada vez de la superficie que el inconsciente ofrece de momento a su atención y voy obteniendo fragmentado, entretejido en diversos contextos y distribuido entre épocas muy distantes
todo el material correspondiente a la solución de un síntoma. Mas a pesar de esta desventaja aparente, la nueva técnica es muy superior a la primitiva y sin disputa la única posible. Ante lo incompleto de mis resultados analíticos, me vi obligado a imitar el ejemplo de aquellos de épocas pretéritas, completándolas luego por deducción y conforme a modelos ya conocidos. Me decidí, pues, a proceder análogamente, aunque haciendo constar siempre como un honrado arqueólogo, donde termina lo auténtico y comienza lo reconstruido. De otra distinta insuficiencia soy yo directa e intencionadamente culpable. En efecto, no he expuesto en general la labor de interpretación que hubo de recaer sobre las asociaciones y comunicaciones del enfermo, sino tan solo los resultados de la misma. De este modo, y salvo en lo que respecta a los sueños, solo en algunos puntos aparece detallada la técnica de la investigación analítica. Con este historial clínico me importaba especialmente mostrar la determinación de los síntomas y la estructura interna de la neurosis. Una tentativa de llevar a cabo simultáneamente la otra labor hubiera producido una confusión irremediable, pues para fundamentar las reglas técnicas empíricamente halladas en su mayor parte hubiera sido indispensable presentar reunido el material de muchos historiales clínicos. Sin embargo, en el caso presente, no debe creerse que la omisión de la técnica haya abreviado gran cosa su exposición. Precisamente en el tratamiento de esta enferma no hubo lugar a desarrollar la parte más espinosa de la labor psicoanalítica, pues la transferencia afectiva de la que tratamos brevemente al término del historial no llegó a emerger en el breve curso de la cura. De una tercera insuficiencia de este historial no puede ya hacérseme responsable, ni tampoco a la enferma. Lo natural es, en efecto, que un solo y único historial, aunque fuese completo e indiscutible, no pueda dar respuesta a todas las interrogaciones que plantea el problema de la histeria. No puede dar a conocer todos los tipos de la enfermedad, las formas todas de la estructura interior de la neurosis, ni todas las relaciones posibles en la histeria entre lo psíquico y lo somático. No se puede exigir de un solo caso más de lo que pueda dar. Asimismo, aquellos que hasta ahora se han negado a aceptar la validez general y exclusiva de la etiología psicosexual en cuanto a la histeria, no llegarán tampoco a una convicción opuesta con el conocimiento de un solo historial, sino que aplazarán su juicio hasta haber alcanzado con una labor personal el derecho a semejante convicción. No sé.